Vamos a esto de la asociación de resistencias en serie y en paralelo. Vamos a ver que las resistencias se pueden asociar en serie o en paralelo. A. Asociación de las resistencias en serie. Bueno, ya sabemos lo que es asociar en serie porque ya lo explicamos cuando vimos capacitores. Una continuación de la otra, las resistencias. En una asociación en serie de resistencias se dice que están asociadas en serie cuando es la misma corriente la que las atraviesa a todas ellas. Si es la misma corriente que pasa por acá y por acá y por acá, entonces tenés una corriente constante y por lo tanto es una asociación en serie. No pude decir lo mismo de los capacitores porque los capacitores no circula corriente, por lo menos en corriente continua no circula corriente y por lo tanto se me antojaba, digamos, que no podía decir eso, que la misma corriente, en todo caso es una corriente de desplazamiento, como indicamos antes, ¿no? Bueno, la corriente es lo común. Observen cómo hice acá. Por acá sale la corriente en sentido convencional del borne positivo. Cuando entra la resistencia R1 le pongo la polaridad positiva. ¿A qué la polaridad? A la caída de potencial que va a haber acá, V sub R1, más menos. Después entra acá, más menos. Cuando entra la resistencia, polaridad positiva. Cuando sale, polaridad negativa, más menos. Y lo mismo en la tercera. BR2 más BR3. Es bastante obvio que lo que tengo que hacer acá es que igualar a la tensión de alimentación de la pila a BR1 más BR2 más BR3. Se ve a simple vista, ¿o no? La caída de potencial más la caída es igual a la subida de potencial que hay acá. Esto es obvio. Sí, como decíamos antes también, no hace ni falta aclarar mucho. Si salgo del punto A y recorro toda la malla en sentido horario, por ejemplo, no importa eso, en qué sentido, ¿no? En este sentido voy a ver que primero hay una subida, acá te sube el potencial, 10 volt. Vamos que la pila tenga 10 volt. Te sube 10 volt y acá te cae, qué sé yo, 2 volt, y después te cae 5 volt, y después te cae 3 volt. Bueno, si vos sumás las caídas, igual a la subida, porque la diferencia de potencial entre A y el mismo punto A, después de dar toda la vuelta, es cero. Y esto conduce a una resistencia equivalente. O sea que finalmente yo quiero mirar desde la pila la asociación como si fuera una sola resistencia, Rec. ¿Cuánto vale esa resistencia? Vamos a ver ahora, ¿o no? Esa resistencia equivalente de la asociación serie. Si B total es BR1 más BR2 más BR3, ahora aplico la ley de Ohm, la famosa viva independiente Rivadavia, sin despejar nada ni nada. B lo igualo a qué? A la I multiplicada por la resistencia equivalente, porque este circuito tiene que ser igual a este circuito. Los dos circuitos tienen que ser iguales, o sea, equivalentes. Y por lo tanto, en este circuito, I por R equivalente es igual a B. Así que reemplazo B de la alimentación por I por R EC. Y luego tengo BR1, que es igual a I por R1. No le voy a poner I1, I2, I3 cuando es la misma corriente, ¿o no? O sea, la corriente de I1, de la de I2, la de I3, la de la pila es la misma, ¿ven? Ahí le puse I, es una sola rama o malla cerrada, digamos. Entonces es I por R1 es BR1, más I por R2 es BR2, más I por R3 es BR3. Entonces finalmente saco la I de factor común en el segundo miembro y me va a quedar I por, bueno, R1 más R2 más R3, mire qué fácil la demostración. Se va I con I, porque la I esta igual a la I esta, pasa dividiendo, la mando para allá, para acá, la simplifico, no importa, y queda probado que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias conectadas. O sea, ¿se acuerda que ya se le había presentado esta fórmula? Le dije que, bueno, que la resistencia cuando estaban en serie era como cuando los capacitores estaban en paralelo, que se sumaban las capacitancias. Bueno, capacitores en paralelo, idem, resistencia en serie. Pero bueno, lo más fácil es razonar, mejor aprenderse la fórmula de la resistencia primero. Es lo más fácil, cuando están en serie, sumás. Sumás, porque es lógico, si querés es lógico, porque vos tenés una cierta resistencia para circular. Entonces, si vos ponés una sola resistencia, bueno, la corriente tiene solamente esta dificultad. Pero si le pones después otra, y después otra, y cada vez tiene más dificultad, entonces, ¿qué va a esperar? ¿Que te disminuya la resistencia? No tendría sentido, ¿no? Cada vez agregar resistencia en serie, cada vez mayor la resistencia equivalente. O sea, cada vez le va a costar más a la corriente llegar al borne negativo de la pila. ¿Se ubican? Entonces, esa es la ley de la asociación de la resistencia en serie, que es lo más fácil que hay al respecto de las asociaciones, como acaban de ver, y la demostración también súper fácil.